Vamos a empezar y quien se tenga que unir posteriormente sin problema será bienvenido. Bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes. Me presento, mi nombre es Mar y soy responsable de alumni de INESDI, y hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Marina. Ella trabaja para Telefónica y nada, es un placer para nosotros poder contar con tu presencia hoy y con tu experiencia. Así que, bueno, primero de todo me gustaría que te presentaras y que nos explicaras un poco, pues, a qué te dedicas dentro de Telefónica y un poco, pues, tu trayectoria hasta llegar a la posición que tienes hoy en día. Sí, bueno, nada, lo primero, buenas tardes o buenos días para los que estén en otra zona horaria. Nada, millones de gracias por haber querido contar conmigo para esta charla. Bueno, nada, me presento. Trabajo en Telefónica, como decía Mar, yo soy responsable de generación de demanda, del equipo de generación de demanda dentro de Telefónica Hispanoamérica. Telefónica, bueno, tiene diferentes divisiones y Telefónica Hispanoamérica sería todo lo que es el mercado de LATAM, en concreto 7 países, que son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Y dentro de ese mercado me enfoco en el segmento de empresas, especialmente en las pymes. Bueno, llevo 7 años y medio trabajando en Telefónica, he pasado por diferentes roles bueno, que luego si quieres te comento más en detalle y bueno, todos estos roles me han ayudado también a tener una visión muy amplia de lo que es el negocio de LATAM, también tener como mucha interacción con los equipos de ventas, que eso de cara al entendimiento del negocio es muy importante. Y bueno, y luego también, pues ahora en esta última fase de todo el tema de generación de demanda digital, pues mucho conocimiento de cómo funciona el mercado de las pymes en LATAM, en ese sentido. La verdad que es súper interesante y estoy segura que la conversación aportará mucha información relevante para todos los que nos están viendo. Y me gustaría empezar que me explicaras un poco, pues contando tu trayectoria en INESDI, cómo nos conociste, cómo llegaste a nosotros y qué tal pues tu experiencia habiendo cursado con nosotros. Pues a ver, la tengo muchísimo cariño, el paso por INESDI, o sea, para mí es una decisión que tomé. Yo estudié la carrera de Economía y Finanzas, o sea, no estaba orientada en un primer momento a publicidad. Empecé a trabajar en Telefónica y bueno, me di cuenta de lo que me llamaba el mundo de marketing digital, de la comunicación. Entonces, bueno, fui investigando, os encontré pues por redes sociales, por internet. Bueno, me informé sobre el programa y yo concretamente estuve en la promoción del 2018 al 2019 y hice el máster de marketing digital y de comunicación en redes sociales y la verdad que me gustó muchísimo porque al final es un máster bueno, INESDI en la metodología que tiene es muy práctica y sobre todo en este tipo de especializaciones donde tienes que luego a la hora de llevar a cabo pues una estrategia en redes sociales o una creación de campañas, creación de contenido, es muy de tocar, ¿no? De experimentar y de estar en el día a día y en ese sentido todas las materias eran súper prácticas, el claustro de Bien. profesores además era muy diferente por cada disciplina y con gente que a día de hoy, bueno, la tengo en red y sigue trabajando en diferentes empresas que tienen bastante renombre y cada uno de ellos son especialistas en su rama. Y la verdad que yo a todo el mundo que a veces me pregunta, oye, si está pensando en hacer algo relacionado con marketing digital o con e-commerce, yo siempre recomiendo la escuela porque tuve súper buena experiencia. Qué bien. Mm. La verdad es que eso sí que hemos recibido bastante feedback, que al final al venir de diferentes ámbitos y juntaros todos con una misma finalidad, la verdad que se crean sinergias súper interesantes. Al final el networking es algo imprescindible hoy en día Mm. y muy interesante. Qué bien. Y entonces, como decías, el máster, ¿cómo influyó en tu trayectoria profesional? Por lo que has comentado, ya trabajabas en Telefónica anteriormente a cursar el máster. ¿Eso te ayudó a aumentar de puesto? ¿Te abrió nuevas puertas pues, a dirigirte a otro sector? ¿O cómo fue un poco tu trayectoria? Como has dicho que has pasado por diferentes puestos, si quieres comentarnos un poco este tema. Sí, sí, a ver, respecto a cómo me influyó el máster, o sea, me influyó muchísimo. Yo cuando realicé el máster ya llevaba más o menos 3 años en Telefónica.
Pero bueno, lo que te decía, o sea, quise dar un giro porque me empecé a dar cuenta de que necesitaba al final, o sea, yo estoy súper a favor de ser autodidacta, de buscar información en Internet y aprender por uno mismo, porque además ahora hay mucha posibilidad de hacerlo, pero en ciertas cosas creo que es importante que tengas una formación reglada y que tengas un conocimiento de base que además te lo imparta gente de renombre, ¿no? Unos buenos profesores. Entonces me empezó a llamar mucho el tema de la comunicación. Yo en ese momento estaba muy relacionada en hacer eventos con equipos de ventas o realizar campañas de plan de comunicación interna para mejorar el engagement pues, con estos equipos, para compartir casos de éxito, crear contenido para adoptar, pues, que usaran X módulo del CRM para mejorar un poco las skills. Entonces, en ese sentido dije, bueno, a mí me gusta esto, yo necesito profundizar aquí y creo que antes de dar un giro, para dar el giro necesito tener una base sobre la que apoyarme de, oye, tengo estos conocimientos y tengo estas skills. Entonces decidí hacerlo por esto, me ayudó un montón y ya una vez que me gradué del máster, empecé a aplicarlo en la medida que pude. O sea, desde el inicio yo no he estado orientada 100% cuando salí a marketing digital, pero sí que empecé a aplicarlo, por ejemplo, en la parte del plan de comunicación, ¿no? O sea, todo el posgrado de comunicación en redes sociales es algo que apliqué mucho en esa etapa, pues, de cómo organizar tu plan, tu contenido, aterrizarlo, en qué redes, conocer tu audiencia, un poco los calendarios, los tipos de publicación que funcionaban, todo el tema de los copies. Entonces, eso lo puse en práctica y de hecho tuvo súper buenos resultados internamente. Y bueno, y luego a mí me encantaba todas las asignaturas que teníamos en el máster y todo lo que es la parte de marketing digital, aunque no lo aplicaba en el día a día, nunca lo abandoné porque sí que yo soy una persona que me gusta estar muy al día de todo lo que va sucediendo en ese sentido. Y bueno, y ahora en mi actual rol lo aplico, pues por ejemplo, desde la gestión de presupuesto de marketing, que recuerdo que para el plan de carrera, bueno, el trabajo de fin de máster, tuvimos que hacer un plan de cero con una empresa real, y con su presupuesto de marketing, sus campañas, etcétera. Entonces, todo este tipo de recursos es algo que a día de hoy utilizo, que he Qué bien. profesionalizado con los inputs que tenemos que tener ahora nosotros en el equipo, pero es base y luego todo el uso de herramientas tipo Google Analytics o plataformas de PPC tipo Google Ads o Facebook Ads que nos ayudaron a utilizarlas dentro del posgrado, también es algo que cuando recuperé esa información años más tarde, que con el rol Claro. que tengo ahora, es conocimiento que estaba ahí latente, no lo había puesto en práctica, pero queda. Entonces, sí, sí, 100% me ha ayudado un montón. Mm. Qué bien. Y después también he visto que, como decías, tú te dedicas a la parte de Latinoamérica y ahí pues se llama Telefónica Hispam. Entonces, Mm. me gustaría que me explicaras un poco, para la gente que no lo conoce, cuál es esta rama dentro de Telefónica, que imagino que funcionará diferente, y un poco cuál es el objetivo con el que se creó o qué es lo que buscáis al diferenciaros de Telefónica Mm. como tal. Sí, a ver, Telefónica a nivel organizativo tiene diferentes jurídicas, o sea, Telefónica sería la matriz, por así decir, pero luego tú tienes diferentes jurídicas en función del ámbito de actuación o del negocio. Entonces, Telefónica, por ejemplo, también tiene Telefónica España, que es el mercado español 100%. Telefónica T, que estaría enfocado en soluciones digitales. Ellos trabajan mucho para vender proyectos de cloud, de ciberseguridad, de IoT. Y Telefónica Hispam sería todo lo que es el mercado de LATAM. Decidieron separarlo porque al final tienes que tener el contexto es diferente, eso Claro. está clarísimo. La madurez del negocio es diferente y también tienes que tener un equipo especializado en eso, con plataformas, con estructuras y con organización diferente de cómo se puede gestionar otro mercado. Entonces, dentro de LATAM, a veces hay estructuras espejo que puede haber en ¿Vale? otra división, pero cada uno se enfoca en una rama de Telefónica, ¿no? Entonces, ese es donde estoy ubicada, siempre he estado ubicada ahí, lo que pasa es Vale, que he pasado por diferentes roles dentro de ese área. Mm. genial. ¿Y tu rol actual? ¿Podrías contarnos un poco más sobre la generación de demanda digital? Pues cómo se forma tu equipo, de qué
personas o qué perfiles trabajan contigo mano a mano y cuál es el objetivo que lleváis a cabo dentro de este departamento? Sí, pues mi equipo, bueno, generación de demanda para poner en contexto a lo mejor a alguien que no esté tan familiarizado, sería como todas las acciones que buscan atraer y hacer que se interesen y que hagan algún tipo de acción de conversión los prospectos o los clientes que ya tenemos, pero para seguir desarrollando con ellos mayores ingresos o a los no clientes, pues captarlos dentro de clientes. Entonces, dentro de eso tienes múltiples formas de atraer, ¿no? Puede ser por canales físicos o puede ser por canales digitales. En mi caso, el equipo está enfocado en canales digitales. ¿Eh? Entonces, bueno, sobre todo nosotros gestionamos canales en el equipo de publicidad pagada, o sea, todo lo que serían las campañas para estos países que salen promocionadas en Google, en la red de display, en Facebook Ads, en LinkedIn. Y luego también tenemos una estrategia de marketing automation, que sería todo lo que es la parte de email marketing o ¿Vale? canales tipo WhatsApp, dependiendo un poco de qué interacción queramos tener. Y la parte de posicionamiento orgánico de SEO también está dentro de mi equipo. Entonces, para llevar a cabo todos esos canales o lo que sería esa generación de demanda, yo dentro del equipo tengo especialistas para cada uno de esos frentes. Entonces, Claro, por ejemplo, tengo especialistas en paid media repartidos por varios países de LATAM y el claro, objetivo que ellos persiguen es el de generar para canal online, porque nosotros dentro de LATAM lo que queremos hacer es que crezca el volumen del canal online, ¿no? Entonces, todo lo ¿eh? que sea que accedan usuarios a nuestra web, vean nuestro portfolio de productos, de planes de fibra, de planes de móvil y que hagan algún call to action, pulsen un botón, ¿Vale? nos dejen sus datos y no contraten de forma online como si fuera un e-commerce de ropa, porque eso no está, pero sí que ¿Vale? con sus datos ya eso derive a que un asesor Muy le bien. llame por teléfono en menos de 3 minutos. Entonces, ¿Vale? mi equipo lo que es responsable es de tener un objetivo de leads mensuales a capturar que Ujú. lleguen a nuestras páginas web para que dejen sus datos y ya sea el equipo de ventas del canal online el que se encargue de cerrar esos leads potenciales. Y cada Qué uno bien. con su canal tiene que hacer Y, esos leads. y como comentabas, trabajáis con diversos países Mm. de Latinoamérica. La gestión del contexto y del lenguaje de cada país, ¿esto lo gestionas tú desde aquí? O como decías, las personas que trabajan en estos países son las que hacen pues un análisis del mercado y ven cómo comunicarse, porque al final, claro, el público es diferente y cada Mm. cliente habla diferente. Entonces, ¿esto cómo lo gestionáis? Sí, a ver, realmente la única que está en España sería yo. Y yo gestiono el equipo, o sea, somos un equipo regional, realmente, ¿Vale? o sea, lo que hemos conseguido es hacer el trabajo que antes se hacía por silos. Cada país tenía su propio canal online con su nivel de madurez más o menos alto. Ujú. Lo que hemos hecho ha sido transversalizarlo, tomarlo ¿Vale? desde el equipo regional que ve LATAM, como entre comillas decir corporativo, y este equipo yo lo tengo basado en diferentes países, pero no todos están en cada uno de esos 7, o sea, gestionamos como desde 3 países en conjunto todos los 7 y lo que hacemos es adaptarnos mucho, ¿no? Entonces, Claro, aquí para mí hay como 4 puntos fundamentales que yo creo que ya después de todo lo que hemos trabajado, más o menos tenemos aprendido y que creo que es fundamental. O sea, LATAM al final como mercado, se habla de LATAM en conjunto, pero sí, LATAM es la suma de muchos países, ¿no? Entonces, claro, compararlo, por ejemplo, con una estrategia que puedas hacer aquí en España no es para nada comparable. Entonces, ¿cuál es como lo principal? Pues, por ejemplo, lo que tú decías, el tema del lenguaje, el localizar el contenido es fundamental. Nosotros lo que hacemos es, tenemos como un framework, ¿vale? un esqueleto a nivel de estrategia que sí que llevamos a cabo en todos los países. Pues, por ejemplo, tenemos que tener los mismos tipos de campaña a nivel de qué productos queremos posicionar para todos los países, pero luego eso se decanta en cuál es la realidad. O sea, Claro, te voy a poner un ejemplo. Para vender los planes de móvil en Argentina, tenemos que poner en las creatividades contratá con tilde, y eso es claro. algo que en Colombia, por No, ejemplo, no se puede decir. Entonces, tienes que hacer no puedes hacer un copia-pega, tienes que apoyarte mucho en gente que viva en ese país,
que te hagan un doble check al lenguaje y adaptarte mucho, porque al final la clave es generar mayor conversión, con lo cual Claro, si tú tienes un mensaje que está muy afinado y empatiza con el consumidor, porque le estás hablando como si pareciera que tú también perteneces ahí, ahí, claro, vas a exacto. tener mejor ratio de clicabilidad y mejor ratio de conversión. Entonces, eso es algo que hacemos sí o sí como parte del proceso de implantación y eso es súper importante. Luego, por otro lado, o sea, eso como primer punto. Como segundo, el tema de los canales. O sea, yo cuando te comentaba ahora que el tema de generación de demanda trabajamos como 3 canales genéricos, eso luego se decanta por país en función de cuál es ese nivel de madurez. Entonces, por ejemplo, en algunos países los decisores de pyme, que es a lo que nosotros targeteamos, puede que tengan mayor receptibilidad a recibir un mensaje por WhatsApp porque Vale, tienen más preguntas. O sea, hay países en donde hay más desconfianza a la hora de contratar un servicio online. Entonces, tú puedes hacer publicidad pagada, pero a lo mejor esa persona antes de dejar sus datos quiere primero informarse. Entonces, vale, eh, funciona a veces mejor en algunos países que la campaña, en vez de que te lleve a un formulario, que te abra una ventana de WhatsApp y ya vale. la persona Explicas. interactúa con un ejecutivo o con un bot. Entonces, eso, por ejemplo, funciona en un país y a lo mejor en otro funciona muy bien las campañas por email o funciona Vale, muy bien las campañas, por ejemplo, con búsquedas de Google, ¿no? O sea, tienes que hacer mucha prueba y error, no exacto. existe una fórmula mágica, Total, pero la verdad es que eso también es crucial, el que tengas como muy claro al inicio cuál es el grado de avance en la sociedad de digitalización y claro, cuáles son las preferencias de consumidor, porque eso vas a tener que extrapolar sí o sí a la estrategia. Y luego también son mercados que son, con todo el contexto económico que hay allí, son muy sensibles a todo tema de precios. O sea, vale, aquí en España sí que es verdad que obviamente cuando vas con una oferta con un precio muy bajo o con un descuento súper agresivo funciona, pero también se pone mucho en valor todo lo que ofreces, ¿no? O sea, la claro, propuesta de valor, o sea, aquí valoramos mucho más esa construcción de marca sí, o de principios, de la misión, de qué te aporto con mi producto, y igual pones en un segundo plano, si me aportas muchísimo eso, pongo en un segundo plano que, oye, tenga que pagar 50 euros más frente a lo claro, mejor a otro competidor que es un pelín más barato, pero no me ofrece esas prestaciones. Allí hay mucha sensibilidad al precio, o sea, vale, está comprobadísimo que si no estás todo el rato comparándote contra la competencia y al menos estando igual, tu tasa de conversión disminuye porque la gente se mueve por precio mucho. Y, vale, por ejemplo, en el mercado de telecomunicaciones, sobre todo porque al final la gente lo que quiere es consumir el mayor número de datos posibles al menor precio. Entonces, claro, es súper crítico. Y yo creo que eso es como lo principal y que luego también tengas claro que los países también son más o menos grandes, el tamaño de mercado de las pymes. Entonces, por ejemplo, a la hora de pensar tus presupuestos de marketing, puede que no puedas, o sea, tienes también como que asentar mucho las expectativas de lo que puedes conseguir. O sea, yo, por ejemplo, sé que no puedo conseguir lo mismo en Ecuador porque el ujú, mercado es más pequeño que en Colombia o en Perú, porque tengo un market share o un addressable market un poquito más grande. Entonces, sé que mi presupuesto, si lo escalo, voy a llegar y a lo mejor en Ecuador, por mucho que escale el presupuesto, tengo un tope y de ahí no voy a poder capturar más porque no hay tanta demanda, ¿no? Entonces, eso también a la hora de setear expectativas y bajar la estrategia es crítico en este tipo de países. Mm, no, la verdad que me parece súper interesante porque al final hay que hacer un análisis súper exhaustivo mm, de cada país porque cada uno se comporta diferente y al final vendes el mismo producto pero con una estrategia totalmente diferente. O sea que es súper, súper interesante, la verdad. Y has comentado en diferentes ocasiones en referencia a las pymes. Entonces, no sé si nos podrías explicar un poco, pues, cómo os dirigís a ellas, por qué os centráis como en este sector en concreto y son los proyectos que estáis llevando a cabo con este tipo de empresas. mm. O
sea, nos dirigimos a ellas porque al final, bueno, a nivel de canal online o a nivel de segmento, o sea, nosotros como empresa, lo que es la parte alta de empresas con facturación grande, pues imagínate, vamos a poner ejemplos, un BBVA, un Repsol, este tipo de empresas, o incluso una mediana, son empresas que por el nivel de facturación que tiene, merece la pena tener un equipo de ventas dedicado. ¿vale? Y ese equipo de ventas trabaja más en un modelo de venta consultiva donde pues ese cliente tiene su propio account manager, van desarrollando un poco las oportunidades en función del crecimiento que tiene o que puede aportar Telefónica en el negocio de esa empresa y es Sí, un modelo muy de uno a uno y más tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Que con todo el mercado B2B que hay, el segmento de pymes es como dentro de un pareto de ingresos, es el pareto más pequeño, sobre todo las pymes más chiquititas, pero claro, es donde hay mayor tamaño, entonces claro, no te compensa el tener gente dedicada a nivel estructura de gente dentro de Telefónica para atender todo ese mercado y tiene mucho más sentido que lo hagas de forma online o con otro tipo de canales, ¿no? Entonces, se priorizó el segmento pymes primero por eso y nos enfocamos por esa razón. No obstante, al final el proyecto en el que trabajamos, nosotros nos miden por consecución de resultados ahí, pero sí que es verdad que el relacionamiento digital lo perseguimos en un conjunto, o sea, es decir, tenemos que tener, y es algo que se puso como objetivo al crear el proyecto, tenemos que tener buena presencia digital para que cualquier usuario que quiera consultar algo pueda entrar, bueno, que se le gestione, que se le atiendan sus consultas, que pueda ver la información, que haya contenido. Entonces, eso daría igual un poco el tipo de cliente al que vamos, porque es algo macro. De hecho, en algunos países a veces nos entran clientes que están en ese otro segmento y vale, que tienen su ejecutivo y nos están entrando y es curioso porque dices, "Joder, pues algo lo estoy estamos haciendo bien. haciendo bien, que no Exacto. solo entra el pequeño, sino también entra el grande, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la razón fundamental, pero lo que te digo, o sea, es crucial para conectar allí porque yo creo que a día de hoy, sobre todo en el mercado en el que nos movemos y en la actualidad en la que estamos, todo el mundo está en Internet y Claro, además la gente, lo que te decía al principio, ¿no? Es súper autodidacta y los decisores de una empresa que van a contratar, ya sea un producto de telecomunicaciones o claro. cualquier otro producto, al final son personas. Sí, Entonces, esas personas consumen. consultan el email, Claro, ven redes sociales, buscan, comparan, se informan. Entonces, tú tienes que estar ahí, tú tienes que hablar de tu producto, de por qué es bueno, responder preguntas frecuentes y ya luego el modelo de cierre de esa oportunidad ya puede ser muy diverso, pero al menos tienes que estar y aportar algo a nivel digital porque es que si no el mercado y la competencia te come. Mm, claro. Y después, como comentabas, ¿no? A nivel de herramientas y de tecnologías, que, claro, hoy en día estamos en un mundo tecnológico que cada día aparecen nuevas herramientas, inteligencia artificial por todos mm. sitios. Entonces, ¿cómo utilizáis todo este tipo de herramientas? Pues en lo que comentabas, ¿no? En la segmentación o en adaptar el contenido, en generar una experiencia personalizada para el usuario. También comentabas lo de los chatbots. Pues, ¿qué herramientas que usáis en el día a día consideras que son como imprescindibles para llegar como a este tipo de público de una manera personalizada y que sienta pues que le estás adaptando el contenido y luego sea como más fácil que contrate el servicio? Mm, sí, yo creo que hay como tres cosas que nosotros tenemos como herramientas. O sea, sí que es verdad que dentro de nuestro proyecto nosotros hemos hecho mucho esfuerzo por tener buen stack tecnológico de herramientas porque es fundamental. También es verdad que yo trabajando en la empresa que trabajo, pues tengo mayor capacidad de tener acceso a herramientas que quizás en otras empresas. Entonces voy a hablar desde una perspectiva privilegiada, ¿no? Vale, Pero bueno, yo creo que lo fundamental es tener una buena herramienta de visualización de datos, que eso sí que se puede estar al alcance de todos de una u otra manera, ya sea en Excel o en algo un poquito más avanzado, tipo un Power BI, un Tableau o cosas del estilo. Yo creo que eso es importantísimo porque lo que no se mide no se gestiona. Entonces, sobre todo en roles de marketing digital o relacionados con
como todo se mueve tan rápido y también dependemos de muchas cosas, ejemplo, el comportamiento de un consumidor, los algoritmos de las plataformas, o sea, hay tantos factores en juego que además son tan volátiles y tan en real time que hay que medir mucho. Entonces, yo, Claro. por ejemplo, con el equipo tengo unos paneles de visualización donde vemos desde la inversión hasta el cierre y vamos viendo por canal cómo está siendo la efectividad y corrigiendo un poco pues, lo que no nos esté trayendo buena cualificación de leads, porque a veces pues, generamos mucho, pero a lo Muchos, mejor no es de B2B, claro. que eso es como el gran dilema que tenemos en segmento B2B a nivel de generación de demanda. Entonces, todo esto es a través de herramientas de visualización. Claro. Luego, otro tema importante que, sobre todo para la segmentación, tener un CRM, un sistema de gestión de clientes que, por un lado, te permita tener bien a nivel de ficha de cliente todo lo que tiene contratado con nosotros, cuál ha sido su fecha de contratación para saber cuándo, por ejemplo, expira y está próximo a renovar o no y ser Claro. nosotros proactivos en eso. Luego también el tema de, pues ese CRM puede tener información de todo tipo, puede tener información de las propias ventas, pero puede tener información de por dónde se ha movido en la web, de si nos ha abierto correos o no, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso luego te permite poder ir creando diferentes clústeres o Vale. grupitos de audiencias que tú vayas segmentando pues por sector, por tamaño, por fecha de contratación, por el producto que tiene y el que no tiene y le voy a hacer un cross-selling. Es fundamental. Nosotros dentro del CRM luego te puedes añadir capas. Está Vale. ahora mucho y está muy en auge el tema de la First Party Data, pues los CDPs lo que hacen un poco es eso, ¿no? O sea, te Vale. toman toda la data que tú tienes de diferentes fuentes, pero sobre todo de la data de cliente, y te van haciendo modelos predictivos y segmentación de audiencias un poquito más automáticas para que a nivel de marketing digital tú lo puedas simplemente activar y te despreocupes de esa segmentación y te va diciendo cuál es el siguiente paso de a qué es más propenso, ¿no? Y yo creo que el último punto, también para esa interacción que tú decías y esa generación de contenido adaptada, es herramientas de marketing automation. Nosotros tenemos una herramienta, bueno, de Salesforce que nos permite pues, diseñar todo el tema de journeys, de email. También lo tenemos conectado con WhatsApp, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo ahí son diferentes journeys en función del ciclo de vida del cliente y vamos testando y vamos adaptando. Te mando un email, en función de si ese email me lo abres o no, te mando otro con un asunto diferente, te cambio el copy, te cambio el cuerpo del email, te voy a poner esta oferta a ti exclusiva porque también Me hablamos con interesa. marketing y justo y vamos trabajando ofertas más Claro. agresivas y vamos conectando también el tema de WhatsApp para ver si va mejor interaccionando por WhatsApp o prefiere email. Y eso es un poco, yo creo que las tres principales, pero empezaría siempre por la de visualización de datos y a partir de ahí ya se va viendo. Mm. Bueno, súper interesante. Además, los datos hoy en día que dejamos toda nuestra información en cualquier sitio, al final tenerla Mm. como almacenada y realmente saber utilizarla para obtener beneficio es como lo más importante. Y a raíz de esto, ¿cuál sería como el mayor desafío al que os enfrentáis hoy en día, sobre todo trabajando como en estos países, ¿no? En los que, como has comentado, hay países que están muy desarrollados, otros que no lo están tanto, otros que utilizan según qué Mm. estrategias. Entonces, el mayor desafío al que tú te enfrentas o tu equipo se enfrenta hoy en día, ¿cuál crees que sería? Pues a ver, yo creo que por un lado, el tema de los presupuestos, o sea, nosotros trabajamos con buenos presupuestos, pero sí que es verdad que dependiendo un poco del país vas más o menos holgado. Entonces, eso es un desafío porque al final con poco tienes que hacer mucho Mucho, y claro. en marketing siempre te piden más. O sea, da igual que cierres buen mes, que mañana es uno y empiezas en cero. Entonces, el tener un presupuesto holgado que te permita hacer muchas cosas es algo que es un reto, ¿vale? Y no lo tenemos en todos los países. Entonces, tienes que ser muy creativo e ir a una estrategia de mínimos en ese sentido. Entonces, bueno, ahí con el equipo lo que hacemos es aplicar un poco metodología de que nos está funcionando bien en un país, vamos a empezar entonces con eso y vamos iterando, vamos haciendo pruebas A/B, pero el tema del presupuesto es fundamental
y luego, por ejemplo, en algo en lo que nos enfocamos mucho ahora es en la creación de contenido orgánico. O sea, ¿Vale? ahí, sobre todo en nuestro sector, no se está desarrollando tanto eso y es un reto y tenemos que poner el foco ahí, ¿no? Porque lo que te decía, con poco presupuesto publicidad pagada te da para donde te da y además dependes mucho al final de los algoritmos y eso es muy volátil. Lo que te funciona hoy, mañana puede que no te funcione y tienes que Claro, estar constantemente viendo a ver cómo te inventas otra estrategia. Entonces, lo que te puede hacer que eso sea sostenible en el tiempo es el orgánico y es el principal reto que tenemos. Y estamos trabajando mucho en eso, tanto por la parte de email, que la tenemos más desarrollada, como la parte de contenido pura, pues con tema de claro. blogs, de posicionar mejor de forma orgánica las webs. Entonces, eso es un desafío que tenemos. Y luego ya de cara al mercado en sí, no solo hablando de Telefónica, yo creo que las pymes ahí, el potencial que tienen es que hagan un poco más digital, ¿no? O sea, yo creo que hay Claro. todavía mucho más recorrido de crecimiento en estrategias digital, sobre todo de pymes que vienen de un modelo tradicional. Entonces hay que girarlo un poco a estar en una presencia reducida, pero al menos estar. Y yo creo que todavía hay espacio suficiente. Mm. Qué bien. No, no, y ya, bueno, ya estamos llegando al fin. La verdad que me parece una charla súper interesante en la que has dado como un montón de información que creo que es muy, muy relevante y que puede ser beneficiosa para mucha gente. Y me gustaría también, pues, si nos pudieras dar como un consejo también para aquellas personas que se quieren dedicar como a este sector, pues, ¿qué les dirías o qué recomendación les darías? Bueno, a ver, yo no soy muy objetiva porque a mí me gusta, o sea, a mí me flipa, la verdad. Desde siempre he querido trabajar, o sea, ahora estoy como muy contenta y muy plena en ese sentido porque puedo trabajar de lo que me gusta y es algo que además me obsesiona. Pero yo lo que le recomendaría a la gente es que hay cabida, o sea, que no haya como mucho miedo por si no vengo de haber estudiado una carrera de publicidad o de haber empezado mi carrera profesional ya dentro de marketing, etcétera, ya no tengo nada que hacer. O sea, Claro, no, hay cabida para todo tipo de perfiles. Yo vengo de un background a nivel de educación totalmente diferente. Creo que es algo que además puedes incorporar a lo largo de tu carrera profesional sin partir desde el inicio con eso y que además en el mundo del marketing digital hay muchos tipos de perfiles, o sea, tienes muchas disciplinas dentro de marketing digital que si tú quieres ser especialista en alguna de ellas, lo único que tienes que hacer es poner foco y especializarte ahí, pero tienes desde roles más creativos, como puede ser algún content o un copywriter, claro, a roles mucho más analíticos como un CRO o un SEO técnico, o sea, exacto. este tipo de cosas, o tienes un intermedio, pues de un estratega de marketing digital, pues como por ejemplo un rol de agencia, ¿no? Claro. Entonces, hay todo tipo de perfiles que yo creo que a nivel de skills pueden encajar mucho y luego también, yo en mi caso, que estoy más en la parte de estrategia, yo lo que, vamos, siempre aconsejo, y yo es algo que además me intento inculcar, es no solo te hagas una formación y ya, o sea, es un mundo en el Claro, que tienes que estar constantemente totalmente. aprendiendo, sobre todo si manejas la estrategia, tienes que no ser muy especialista porque no vas a implementar tú, pero sí tienes que saber en qué está el tema y sobre Claro, todo trabajar muy bien el funnel, aprender esa parte y tener capacidades de análisis para tomar decisiones rápido. Pero en mi opinión es algo que, aunque no te dediques 100% a ello, creo que es un conocimiento que nunca está de más. claro, Lo que decía, y por cerrar, es algo que a día de hoy está en la orden del día. Todo el mundo tiene redes sociales o para exacto. conseguir más ventas, pues te publicitas o haces una campaña muy sencillita y ya lo tienes y ya estás ahí. Y con poco presupuesto se pueden conseguir cosas chulas. Entonces, nada, yo les recomiendo a todo el mundo que lo intente, que no le tenga miedo, que parece más de lo que es y que si no, bueno, pues que se forme y busque apoyo, pero que no por eso deje de adentrarse en este mundo. Mm. Claro, nosotros al final en Inesdi lo que buscamos es esto, ¿no? Que tú puedes haber hecho una trayectoria, pero nosotros nos enfocamos en seguir aprendiendo, en poder ofrecer másters que te permitan seguir formándote en otros ámbitos, en otros sectores
y además adaptarte, ¿no? Como decías, a las nuevas tecnologías, que cada día salen nuevas y siempre hay que estar como a la última y nunca es tarde para seguir formándose. Así que la verdad que Eso muchísimas es. gracias No, a por, ti. por haber estado hoy con nosotros y haber compartido tu experiencia. Estoy muy, muy contenta por eso y la verdad que igual, muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo en el chat. Si no, pues finalizamos aquí la sesión. De nuevo, muchas gracias por haber participado y a todos los asistentes por habernos acompañado en este rato. No, Así, nada, vosotros y nada, millones de gracias. Y pues cualquier nada, cosa, pues lo que necesitéis. muy bien, muchísimas Bueno, gracias. Que vaya gracias. muy bien. Igual, chao. Adiós. Chao, chao.